estudiar otro método que es la variación de parámetros. Este método consiste en resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas para ecuaciones diferenciales específicas y características. ¿Cuándo se utiliza este método? El método se utiliza cuando la Q de X de la ecuación diferencial de orden superior, atiendan bien, esta función Q de X es una función irracional. ¿Qué quiere decir? Raíces. Es una función racional, que sea una función fraccionaria. Cuando sea una función trigonométrica que sea diferente o de seno, coseno. Puede ser tangente, cotangente, secante, o puede ser también una función trigonométrica inversa o una función polinomial. En otras palabras, este método de variación de parámetros se ajusta para todas las ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficiente constante. ¿En qué consiste el método? Primeramente se encuentra la solución homogénea, que ya ustedes saben que se transforma con un cambio de variable, una nominación a las derivadas por d, y se encuentra la función homogénea. Y entonces la solución homogénea, esa es una solución. Y la solución homogénea se escribe y igual C1, C2, C3. Esta solución homogénea, si la ecuación diferencial es de segundo grado, tiene dos constantes, y si es de tercer orden, tres constantes. O sea, las constantes es igual al orden de la ecuación diferencial. Esta solución homogénea se determina en la tercera parte, se lo denomina, en otras palabras, como funciones L1, L2, L3 por Y1, Y2, Y3 hasta Y sub n. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a través de estas constantes se forma otra que es la solución particular. Y esta solución particular se busca, la incógnita en este caso es L1, L2, L3. ¿Qué es L1, L2, L3? Son las derivadas de la función, ¿ya? Y las derivadas se determinan con integrales. Entonces se arma un sistema de ecuaciones que es n más 1. Fíjense, si la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces debo tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, en la primera se pone L', la derivada de cada uno igual a 0. Y la derivada de esto igual a 0 hasta que sea y igual enésima. Y la última se iguala a q de x. O sea, la primera es derivada primera, la segunda derivada, la primera es la función, la segunda es derivada primera, la tercera ecuación es derivada segunda y hasta así sucesivamente, que es la última, es la n-1, que es igual a q de x. Las incógnitas en este sistema de ecuaciones son L1, L2, L3, ¿ya? En otras palabras, aquí este método consiste en encontrar las funciones que se forman a partir de las constantes de la solución de homogénea, ¿ya? Fíjense, una vez encontrada y, p y h se suma y esa es la solución de la ecuación diferencial. Atiendan, tal vez no se ve un poco aquí en la teoría, pero aquí vamos a clarificar, ¿ya? Atiendan acá, aquí está. Determinar la solución de la ecuación diferencial. Esta es, se ve bien, ¿no? Y segunda más 25y igual a cosecante. Fíjense, la característica de ustedes de esta función es lo siguiente. Ya no es seno ni coseno, es cosecante. Entonces, primer paso.
determinar la solución YH. Atiendan bien. La solución YH es la solución homogénea. Igualamos D cuadrado igual a 25, resulta que son complejas. Entonces, al ser compleja es Y1 coseno, aquí le falta una C, coseno de 5X y C2 seno de 5X. Entonces, esta es la solución homogénea. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial es de segundo orden, por lo tanto, dos constantes. Ahora, aquí está la clave. Segundo paso, escribir la solución particular o solución propuesta que se llama. ¿Cómo se escribe? Esta es la propuesta. YP viene a ser la C1 lo reemplazamos por L1 que es la función incógnita. Y la C2 por L2. Si hubiera más es L3, L4, L5 hasta Ln. ¿Sí? Donde L1 dice son funciones de X. Es la función incógnita. ¿Ya? Entonces, tercer paso. Aquí es formar el sistema de ecuación transformando la función L' y L'2 en derivadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si la función, si la ecuación diferencial hubiera tenido YP con 3 constantes, iba a tener 3 incógnitas. Como son 2 incógnitas. Entonces, aquí miren cómo se forma. Derivada primera, se transforma esa derivada. Coseno, tal como está, se copia, seno igual a 0. Y la otra, como no hay más derivada, porque es de segundo orden nomás, L', pero la derivada de esto, derivada del coseno de 5X por la derivada del seno de 5X igual a Q de X, que es la cosecante de 5X. Entonces aquí la derivada es 5 seno de 5X y aquí la derivada del seno es 5 coseno de X. Listo, ya está. Este 1 está por demás. Vamos a borrar ese 1. Ahí está. Entonces, resolvemos este sistema de ecuación. Si ustedes quieren, resuelven como este método que yo he resuelto a mano. O caso contrario, lo pueden poner al derive como incógnitas. ¿Cuáles son? L' de 1, L' de 2, L' de 1 y L' de 2. Si ustedes ponen al derive, a esto ustedes lo llaman A y a este B y a este A y a este B. Y listo, lo pueden resolver también en el derive como un sistema de ecuaciones. Sin embargo, yo lo he hecho a mano. Aquí por esta regla que es de determinante, obtenemos el discriminante que es coseno con su derivada, seno con su derivada. Cruzando 5 por coseno y 5 por seno, y esto resulta que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces este es 5. Ya tenemos el discriminante. Para X, decíamos, sino para L1, es la determinante de arriba sobre 5. Entonces, determinante de arriba es 0 por coseno y coseno, o sea, es la solución. Y L' obtenemos un quinto negativo, ¿sí o no? Y asimismo, L'2 cotangente. Una vez obtenido del sistema de ecuaciones L'1 y L'2, que eran las incógnitas, no está resuelto todavía. Esto de acá resolvemos con integrales. Aquí está, integramos y obtenemos un quinto de X, si quiere. La otra integramos porque este es L', quiere decir derivada de L' respecto de X, y obtenemos logaritmo del coseno. Estos valores de L1 y L2 reemplazamos, fíjense dónde, en la solución propuesta o en la función propuesta o particular. Reemplazamos, tenemos la YP. Y finalmente la solución de eso es Y igual YH más YP, que sería la solución de la ecuación diferencial. Ese es el método de variación de parámetros. Cuando yo me expongo a hacer por variación de parámetros, les dije,
Cuando esta función es una función trigonométrica cualquiera, inclusive puede ser una función trigonométrica inversa, una raíz cuadrada, una función fraccionaria o una función polinomial. Aquí hay otro. Aquí hay, bueno, ya no hay más ejemplos, ya, pero aquí por este método pueden ensayar ustedes, ahí está, miren, poquitos ejercicios. Yo doy poquitos para que se ensayen. Ahora, si ustedes quieren más, buscan del libro, obviamente, para hacer. Por ejemplo, esta es una función con raíz cuadrada. Esta función es una función fraccionaria. Esta es cotangente. Esta es, bueno, igual es trigonométrica de ángulo medio. Miren, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden practicar con esto de acá. Aquí hay, creo, otro ejercicio. Miren, aquí está una ecuación diferencial, algo parecido. Y aquí está. Creo que sus compañeros me hicieron resolver esto de acá. La solución de esto, igual aquí hay otro ejercicio que es algo parecido. Miren, hay 3 ejercicios más resueltos. Creo que eran de los que habíamos resuelto del práctico mismo. Entonces, esto pueden resolver. Ese es el método de variación de parámetros. Entonces, es el mismo, miren, lo mismo, el mismo procedimiento. Es el método de variación de parámetros cuando las ecuaciones diferenciales son características o especiales de esa forma. No sé si tienen alguna pregunta sobre el método de variación de parámetros. O sea, esta solución está dada cuando la función q de x es cualquier función prácticamente, ¿no es cierto? Ese es el método, joven. Ya, antes que pasemos al otro método, no sé si hay alguna pregunta. Método de coeficientes indeterminados. Este método de coeficientes indeterminados, ya, fíjense, consiste en que en la ecuación diferencial, la función q de x es una función polinomial. Característica de eso. Característica del método, que se debe encontrar 2 soluciones, YH y YP. Aquí la novedad es cómo encontrar la YH, no hay novedad ahí, y proponer una solución particular. Y aquí está eso. Para determinar la solución YF depende del tipo de función de la Q de X. ¿Qué tipo de función polinomial es? Caso 1. Si la función polinomial Q de X es una función de grado n, entonces hace AX, BX, CX de X, dependiendo del grado. Si es de grado 3, entonces va a ser AX cubo, BX cuadrado, CX y DX. D nada más. Entonces, dependiendo. Y se busca los coeficientes A, B, C, D, G. Ya, ejemplo aquí. Determinar la solución de la ecuación diferencial. Y segunda menos 2y' y igual a x cubo. Aquí la característica, el primer paso, determinar la dy o la YH no es problema. Es decir, ya sabemos, la solución homogénea es de segundo orden, grado, entonces coeficientes 2, C1 y C2. La novedad para mí es el segundo paso, determinar YP. ¿Cómo se determina YP? También se le llama la solución propuesta. Entonces, ¿cómo se hace? Esta función polinomial es de grado 3. Es de grado 3. Por lo tanto, yo debo proponer AX cubo, BX cuadrado, CX más D. Ahora, mi objetivo es determinar el D, C, A y B. Eso es lo que debo determinar. Esos son los coeficientes indeterminados. ¿Cómo se determina? Este prácticamente es la solución YP. Cuando yo encuentre A, B, C y D, entonces ya está mi solución. ¿Cómo encuentro esta solución? YP es la función Y, prácticamente debo reemplazar en esta ecuación diferencial y comparar los coeficientes.
Entonces, y', esta es su derivada, y segunda, esta es su derivada. Entonces, y y y segunda reemplazo en la ecuación diferencial. ¿Dónde está la ecuación diferencial? En esta ecuación diferencial. Era y segunda es 6 menos 2y', la ecuación de. Haciendo operaciones se agrupa, fíjense, ax, bx cuadrado, la x y las constantes. Con eso armo un sistema de ecuaciones. Aquí menos a es igual al coeficiente de x cubo del otro lado. Menos ax cubo. A igual a 1. Como en cálculo 1 más o menos. Menos 6a menos b, esto compara al coeficiente de x cuadrado, que no había, completo con 0. Y 6a menos 4b menos c comparo al coeficiente lineal, que es x. Y bx más c, que no hay aquí la constante, que es 0, igual a 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones, si quieren, por el derive, a es menos 1, b 6, c es menos 30, d 42. Esos valores reemplazo ¿dónde? En esta ecuación, fíjense, los valores encontrados reemplazar en la YP y ya tengo la solución particular o la solución propuesta. Tercer paso, la solución de la ecuación es YH más YP y entonces esa es la solución final de la ecuación diferencial. Caso 2, ¿qué pasa si la función q de x está multiplicada por una exponencial? Se hace igual el polinomio a xbn, igual se multiplica. Lo que encuentra aquí, por ejemplo, e a la x por un polinomio. ¿De qué grado es este polinomio? De grado 2. Y entonces, por lo tanto, en la YP se hace nomás ax, bx más c. Se hacen las mismas derivadas, se reemplaza, se compara, igualmente se encuentra. Y el caso 3, que ya es, digamos, un extremo, si es que fuera polinomial, se hace esto, pero ya son casos, digamos, que no tiene mucho sentido porque eso lo podemos hacer en la computadora. Pero por lo menos hasta aquí yo debo entender bien esto. Estos son ejercicios que es lo mismo, nada más que es largo, no tiene sentido estar haciendo porque ahora ya existe la computadora para poner y hacerlo, ¿ya? Algunas modificaciones al método. ¿Cuándo se hace modificación al método? Atiendan bien acá cuando se hace directamente, porque después dicen, no, me salió 0, que no hay. Miren, se hace modificación al método. A ver, aquí atiendan, ¿cuándo se hace modificación? Cuando la derivada de la ecuación diferencial, en este caso, es de segundo orden. No me voy a referir a esto. Se hace modificación al método cuando el orden de la derivada es mayor al grado de la función polinomial. ¿Están escuchando? El orden de la derivada es mayor o igual, vamos a poner, al grado de la función polinomial, no exponencial, polinomial. Me refiero a lo siguiente, en este ejemplo. Entonces se modifica con x a la m, dice. ¿Qué es x a la m? Si esto es de segundo orden, entonces aquí yo debo multiplicar por x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué se refiere? Por ejemplo, aquí el orden de la ecuación diferencial es 2. Entonces, el grado del polinomio, para no modificar, debía ser x cubo esto, mayor a esto de acá. Si es igual o menor, entonces debo modificar al método. En este caso específico, la ecuación diferencial es de segundo orden. Y entonces el grado del polinomio es 1. Entonces es menor al orden de la ecuación diferencial. La YH no hay problema, determinamos. Entonces aquí AX, BX, modificar el método, multiplico por X cuadrado. ¿Por qué por X cuadrado? Porque la ecuación diferencial es de segundo orden
y el grado del polinomio es de primero. Entonces, para que sea mayor, lo multiplico por x cubo o por x cuadrado. Por x ya va a ser x cubo mayor que el orden de la derivada. Por esa razón, aquí me pide, modifico el método multiplicando por x cuadrado. Entonces, este era normalmente ax más b. Entonces, lo multiplico por x cuadrado y se convierte en ax cubo más bx cuadrado por e a la x3 sigue siendo, e a la 3x, perdón. Sigue siendo por e a la 3x. Entonces, hago la función, que ya lo tengo. ¿Dónde está la función? Esta es la función. Ahí está con azul, si quieren. Aquí mi explicación está en los colores. La derivada primera es con verde. La derivada de esto. No se distraigan en derivar, lo hacen en el derive, si quieren, la derivada. Si no, también lo pueden hacer a mano. La segunda derivada es café. Ahí está. Entonces, YP, Y', Y segunda, reemplazo en la ecuación diferencial. De la misma manera se obtiene y B obtengo 0, A igual a 0. Y entonces YP había sido eso. Entonces la solución es. Entonces eso quiere decir ecuación diferencial de coeficientes variables. ¿Ya? Bueno, eso sería en esa parte cuando específicamente la función polinomial o la función q de x es polinomial. Entonces la modificación del método se hace, en otras palabras, cuando la ecuación diferencial es de mayor grado es de mayor en orden que al grado del polinomio. A eso me refería. Miren, aquí específicamente, el orden de la derivada es mayor o igual que el grado de la función polinomial q de x. ¿Ya? En ese caso es lo que se hace la modificación del método. Muy bien. Esta parte, ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Ya, atiendan por favor un esfuercito para que terminemos esto. Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Aquí es diferente. Se refiere a las ecuaciones diferenciales de orden superior, pero los coeficientes son variables. Ya no son constantes. Entonces, para eso aplicamos una de las formas de resolver es la ecuación diferencial de Euler. ¿En qué consiste la ecuación diferencial de Euler? Consiste en que la función variable, la función coeficiente, si quieren, de las derivadas es variable, pero de grado igual al orden de la derivada. En eso consiste la ecuación diferencial de Euler. Cuando aplico Euler, cuando los coeficientes variables, ¿ya?, son de igual grado que el orden de la derivada. Entonces yo lo identifico como ecuación de Euler. Y esto es q de x o puede ser 0 igual. No importa, puede ser homogénea o no homogénea. Miren ustedes acá, el coeficiente de y tercera es x cubo, el coeficiente de y segunda x cuadrado y el coeficiente de x de y derivada primera es de orden de grado 1 y aquí el coeficiente de y pues cualquier constante y esto es igual a q de x. Entonces, característica para que yo diga ecuación diferencial de Euler. Las variables, las funciones variables que son coeficientes debe ser del grado igual al orden de la derivada. Principalmente. ¿Cómo se resuelve? Realizar una sustitución en vez de x, e a la t, donde se considera el operador lineal d
derivada de y respecto de la variable t. Estoy haciendo una sustitución, si quieren. Y escribir el operador lineal de distinta forma. X y es d. ¿Qué es d? Es la derivada. X cuadrado y segunda, d por d menos 1. X tercera, d por d menos 1, d menos 2. Si fuera cuarta sería d por d menos 1, d menos 2, d menos 3. Hasta que sea xn. Esta es, por favor, que se llama... Se escribe siempre la derivada con, acomoden eso por favor, con paréntesis. Si no sería exponente, ¿no? Xn y enésima derivada. Dn, dn menos 1, dn menos 2, dn menos 3, dn menos 4, hasta que es dn menos 1 y. ¿Ya? Se transforma. ¿Cuál es el objetivo de la ecuación de Euler? Transformar la ecuación diferencial en una ecuación diferencial de coeficiente constante, ¿ya? Y una vez transformado, pues se resuelve como una ecuación diferencial homogénea cualquiera de coeficiente constante. Ejemplo. X cuadrado y segunda X. A veces no está así, está por acá, pero uno lo puede multiplicar para que sea igual siempre y cuando no varíe la ecuación. X cuadrado y segunda por menos xy prima por y coseno logaritmo de x. ¿Ya? Entonces, el primer paso es realizar la sustitución. E a la t y la derivada significa de y de t. Entonces, si yo despejo de aquí el logaritmo de x igual a t o x es igual a la t. El segundo paso, transformar la ecuación diferencial a coeficiente constante. D menos D1 por la segunda derivada. Y la primera derivada es simplemente D y su coeficiente constante es 1, igual a coseno del logaritmo, decía, pero el logaritmo de X es igual a T. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ya de coeficiente constante no homogénea. Determinamos la YH, que sería C1 a la T, C2 a la T, T por T. ¿Por qué? Porque era de multiplicidad 2, de 1 igual, de 2 igual a 1. Entonces, el cuarto paso es determinar YP aplicando los coeficientes indeterminados, lo que hicimos hace rato, igualando, etcétera, etcétera, y determinamos YP. Aquí está la YP. Coeficientes indeterminados, que habíamos dicho que se reemplaza porque no hay. O también podía ser, por ejemplo, si yo aplico el método abreviado, coseno de 0 va a ser entre 0 y no va a ser. Por esa razón, o sea, la división entre 0 no está definida, por esa razón aplicamos los coeficientes indeterminados. ¿Ya? Entonces esto sería YP. ¿Ya? Sexto paso, ya puedes escribir. ¿Ya? Hay otro método también, ecuación de Cauchy. Cauchy o Legendre, que es otro de coeficiente variable, pero esto tiene una característica. Los coeficientes de la ecuación diferencial son variables, pero binomios elevado a un orden igual, binomios elevado a un grado igual al orden de la derivada de la ecuación diferencial. Por ejemplo, ax más b a la n, y a la n. Ax más b a la n menos 1, etcétera, etcétera. O sea, los coeficientes de las funciones, los coeficientes de las ecuaciones diferenciales de las derivadas son binomios elevados a grado n, pero de igual al orden de la derivada. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Realizar la sustitución del binomio a más b a la x igual e a la t. ¿Ya? Entonces, aquí tiene su característica. Si es ax más b es a por d nada más. Si es ax más b al cuadrado es a cuadrado d cuadrado. ¿Quién es a? Es el coeficiente del binomio. Del coeficiente binomio. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces,
y así sucesivamente a xbn es a cubo de q. Entonces, otra característica, se debe tomar en cuenta que el operador lineal se escribe con la sustitución ax más b y d es de y de t. Y luego resolver la ecuación final. Aquí hay un ejemplo. Este coeficiente puede estar desarrollado y factorizando se puede poner, pero en este caso estoy poniendo uno ya hecho. Fíjense. 2x más 1 igual al cubo, 2x más 1 igual a 1, 2x más 1 elevado al cuadrado igual que y segunda. 2x más 1 elevado a 1 igual a y prima, y este puede ser una constante. Y esto puede ser cualquier función, no siempre la misma de acá. Ya, entonces en este caso reemplazamos para la segunda derivada 2 al cuadrado de cuadrado. ¿De dónde viene ese 2? De este 2 de acá, del coeficiente del binomio elevado al... ¿Ya? Entonces, determinar YH. Determinar YH, hacemos como cualquier homogénea, la clave está acá, y entonces YH es C1, C2, ¿ya? Y determinar YP lo podemos resolver por cualquier método abreviado, variación de parámetros, coeficiente indeterminado. En este caso es método abreviado y encontramos YP y reemplazamos, y eso sería la ecuación diferencial YH más YP. ¿Ya? Entonces, eso sería todo en cuanto a ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Ya? Eso sería ecuaciones diferenciales de orden superior en cuanto a lo que... Aquí tenemos un práctico que dice ecuaciones diferenciales de orden superior, método coeficiente indeterminado, Euler, y aquí está para que se diviertan un poco. Todo eso. Bueno, aquí me habían hecho resolver algunos de sus compañeros algunos ejercicios, ¿no? Entonces esto es del anterior, seguramente se copió ahí, ¿no? Ya, ahí está el 19, el 20, me habían hecho resolver no sé qué ejercicio acá, el 20, ¿ve? Del 19 y el 20, ¿ya? Entonces eso sería, jóvenes, en cuanto a lo que podemos mostrar, lo que se llama ecuaciones diferenciales de orden superior. Ahí acabaría, joven. ¿Ya? Con eso estamos terminando ecuaciones diferenciales de orden superior. La otra clase, que es el martes, vamos a avanzar aplicaciones, y ahí voy a explicar cómo van a hacer el proyecto. ¿Ya? Entonces, esas aplicaciones se hace en base a las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden y de segundo orden. Y con esa explicación de aplicación que se llama modelación también, vamos a hacer el ejercicio que van a exponer a ustedes de aplicación de la ecuación diferencial. Lo que se llama, lo que ustedes llaman proyecto, qué sé yo, ¿no es cierto? Es un ejercicio de aplicación de las ecuaciones diferenciales. Pero antes, yo voy a explicar esa situación. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, al respecto de lo que he explicado, solamente rápidamente lo que se llama. Con eso estamos terminando ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, al respecto? Eso es ecuaciones diferentes. Entonces solamente ya nos falta una clase de explicación conmigo, que sería el martes. Ya, y hasta aquí es lo que hay que dar el segundo examen, ¿ya? Miren, está facilito. 3 métodos estamos. Es ecuaciones diferenciales, variación de parámetros, coeficiente indeterminado, Euler y Lagrange. Esos 3 métodos, y eso nos salvamos el día 20, no sé cuánto es el examen, ¿no es cierto? Sí, entonces con eso estaríamos acabando. El día martes próximo vamos a avanzar ecuaciones diferenciales, modelación,
aplicaciones. Y les voy a mostrar el proyecto cómo hacer, digamos, su defensa o su exposición, ¿ya? Hasta ahí va a ser hoy día, jóvenes, la clase de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ahora, jóvenes, les voy a mostrar o les voy a leer la lectura de las notas, o ya saben su nota. ¿Salió en el sistema? No. No, ingeniero, se eliminó el examen. No sé por No qué. sale, ingeniero. No salió, ingeniero. No salió. Ya, Y tampoco, próximo lo lo vamos mostró a la poner. nota. Ahora atiendan, ¿ya? Ya estamos pronto ya a terminar con ustedes. Ya nos vamos a liberar.